Vamos a ver lo que son los amplificadores con transistor. Vamos a darle una aplicación ya a los circuitos con transistores que hemos estado trabajando. Y bueno, por definición, si ustedes lo revisan ya en la tarea que me enviaron, les pedí por ahí una tarea donde investigaron estos conceptos. Por definición, un amplificador se dice que es un circuito que, bueno, valga la redundancia, amplifica una señal, un voltaje. ¿Qué implica eso de la amplificación o qué es eso de la amplificación? Pues es hacerlo más grande, así de sencillo lo podremos definir. Un voltaje que está entrando, en este caso vamos a llamar a esta señal que está aquí a la izquierda voltaje de entrada. Obviamente es una señal que entra a nuestro amplificador, y de la misma manera del lado derecho tenemos un voltaje de salida. Entonces, ¿qué es la amplificación o qué es el amplificador? Como comento, bueno, implica que se supone el voltaje de entrada entra con ciertos valores, el voltaje de salida tendría que ser más grande. Esa es la amplificación. Bueno, a partir de ahí se define un concepto que se llama ganancia de voltaje, delta V, ¿sí? Lo podemos encontrar así como delta V, ganancia de voltaje, y se calcula de la siguiente manera. Vamos a dividir el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Así, muy sencillo. Si yo tengo ya el voltaje de salida, su valor, tengo igual su valor de voltaje de entrada, hago la división y de esa manera yo tendría ya lo que es la ganancia de voltaje. Bueno, cabe destacar que tanto voltaje de entrada como voltaje de salida son voltajes en corriente alterna, es decir, podríamos tener aquí una onda senoidal, una onda triangular o cualquier onda de las que conocemos de corriente alterna, una señal de audio, de video, la que ustedes quieran, cualquier señal que ustedes pongan aquí, al meterla a un amplificador, obviamente pues va a salir esa misma señal que con la información que ya se está aplicando en alguna situación, en algún sistema de comunicación o lo que sea. Cualquier señal que yo tenga aquí se va a hacer más grande, la vamos a tener a la salida. Bueno, si tenemos los valores como les decía, suponiendo que aquí el voltaje de entrada sea voltaje senoidal o pico o una señal de audio, lo que sea, suponiendo que el voltaje de entrada, el pico máximo es por ejemplo de 1 volt. Bueno, si acá hay 1 volt de entrada y suponiendo que a la salida tuviéramos 10 volts, bueno, pues al hacer esta división claramente vamos a ver que si yo pongo aquí voltaje de salida 10 volts entre 1 que hay en la entrada, pues la ganancia sería 10. Viéndolo de otra manera o explicándolo con otras palabras, el concepto de ganancia sería ¿qué tantas veces va a ser más grande este voltaje que este? Si tomamos ese ejemplo que les comento, digo, aquí hay 10 volts y aquí hay 1, hago la división y me queda 10. Estaríamos diciendo que el voltaje de salida es 10 veces más grande que el voltaje de entrada. Digo, eso es lo que corresponde a la ganancia. Vean que es algo parecido a lo que hacíamos ahí con la relación de vueltas del transformador. Al inicio del curso, cuando estudiamos los rectificadores, vimos que un transformador se ocupaba en los rectificadores para bajar el voltaje. Y teníamos ahí, por ejemplo, 10 a 1. Decíamos, si era 10 a 1, bueno, ¿qué hacía el transformador? Pues bajaba el voltaje 10 veces, por ejemplo, ¿sí? Bueno, si aquí ya tenemos el concepto de la ganancia y también decimos que es 10, bueno, aquí está al contrario. Aquí el amplificador lo que está haciendo es un voltaje pequeño, lo está haciendo más grande. Pues con la intención de ¿qué? Pues la intención de que si estamos en una línea de transmisión, por ejemplo, pues con la intención de que el voltaje llegue más lejos, bueno, la señal llegue más lejos en el momento de que se envía ya para transmitirse a otro lado. Entonces, vamos a hacer ejercicios con esta situación que les comento. Generalmente vamos a requerir el cálculo del voltaje de salida, es decir, yo voy a tener un circuito, voy a conocer el voltaje de entrada y va a ser necesario que yo calcule el voltaje de salida. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, de aquí lo vamos a despejar. Muy sencillo, voltaje de salida y voltaje de entrada, pues es una división. Voltaje de entrada está en este caso dividiendo, pasa para acá multiplicando, y es lo que tengo aquí abajo, simple despeje. Voltaje de salida se va a calcular, por lo tanto, multiplicando ¿qué? Ganancia de voltaje por el voltaje de entrada. Si estuviéramos en el laboratorio, pues podríamos hacer eso de manera experimental, es decir, con el osciloscopio mido el voltaje de entrada, mido el voltaje de salida, obviamente hago la división, ya tendría la ganancia, ¿sí? Si es que lo queremos hacer de manera teórica, yo tendría que saber también esos dos datos para hacer la división, o también podría calcular la ganancia de voltaje. Les voy a dar las ecuaciones, unas ecuaciones que se obtienen por medio de un procedimiento ahí, análisis del modelo Pi del transistor, que bueno, para nuestro curso, para nuestra materia, lo único que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Ya en otros cursos más especializados se ve cómo se obtiene la fórmula de la ganancia del voltaje para cualquier amplificador. En este caso yo les voy a dar ya las fórmulas.
Por ahí tengo otros videos donde si ustedes quieren adentrarse un poquito más, pues vean cómo se obtiene esa ganancia de voltaje en cualquiera de los amplificadores que trabajamos. Para este caso, para electrónica analógica, tal como lo vemos aquí en la universidad, lo único que requerimos es que apliquen ustedes la fórmula. Y bueno, ¿de qué va a depender la fórmula? Ganancia de voltaje, yo les voy a escribir aquí, son 3 fórmulas diferentes. Les dejé una tarea donde les dije, díganme qué es, cómo se aplica, o muestren el diagrama de un amplificador emisor común, les decía, un amplificador base común y un amplificador colector común. Hay 3 amplificadores básicos diferentes con transistor. Entonces, para que yo pueda aplicar la fórmula de la ganancia de voltaje, tengo que saber cuál amplificador es. Tenemos 3 opciones, va a haber 3 fórmulas de estas. Entonces, para que yo pueda aplicar alguna de esas 3, pues debo de aprender a diferenciarlos. Esa es parte de la tarea que ustedes hicieron. Les decía, muestran el diagrama, definan cómo es el comportamiento de estos 3 casos de los amplificadores. Bueno, y en función de eso vamos a escoger esa fórmula de la ganancia de voltaje. Les voy a dibujar aquí los 3 diagramas básicos con los que vamos a poder identificar cuál ganancia de voltaje aplicar, bueno, cuál amplificador tenemos. Entonces vamos a observarlo aquí para que no haya dudas. Muy bien, vamos a tener 3 fórmulas, como les decía. Vamos a tener una fórmula ganancia de voltaje para un amplificador emisor común, para un amplificador colector común y para un amplificador base común. ¿Cuál de las 3 tendremos que aplicar? Bueno, eso va a depender del amplificador que tengamos. Por ejemplo, ya está, mi circuito es un amplificador emisor común. ¿Cómo sé que es un amplificador emisor común? Aquí ya está ahora sí que el tip básico para identificar cuál de los 3 casos tenemos. Les digo, ustedes lo hicieron en una tarea, se supone que tendrían que haber entregado esto que les voy a mostrar aquí. Un amplificador emisor común, el voltaje de entrada se conecta por medio de la base. Obviamente el voltaje de entrada no se conecta así tan directo a la base. Ustedes seguramente vieron que hay otros elementos, hay capacitores. ¿Para qué sirven los capacitores? Pues para acoplar el circuito de entrada con el amplificador, o el circuito de salida con el amplificador. Tiene diferentes aplicaciones, diferentes usos ahí los capacitores, pero bueno, una de esas es acoplar. Entonces por aquí hay un capacitor, pero como quiera, yo voy a buscar el voltaje de entrada a dónde llega. Voltaje de entrada, como les comento, si llega a la base, ¿sí? El voltaje de salida, voy a observar de dónde viene, del colector. Tenemos el transistor, ya sabemos que el transistor tiene 3 patas, una se llama base, otra se llama colector y otra se llama emisor. El transistor físicamente, pues lo compramos, lo conectamos en el laboratorio, tiene esas 3 patas o esas 3 terminales. Entonces, ¿cómo voy a saber si es un amplificador emisor común? Aquí está el tip. Si la entrada está en la base y la salida está en el colector, ¿cuál de las 3 patas del transistor nos sobra? Pues nos sobra el emisor, obviamente. El emisor va a quedar conectado, bueno, en este circuito, así tal como se los muestro, aquí está conectada a tierra. Digo, realmente ya en el armado del circuito vamos a ver que hay otros elementos. Hay mucha teoría detrás de todo esto. Hay un análisis que se llama análisis de corriente directa, otro análisis que se llama análisis de corriente alterna. Entonces, ahí los capacitores trabajan de diferente manera. Y cabe aclarar que, bueno, en realidad cuando yo arme el circuito, si yo me voy al laboratorio y ya armo mi circuito de emisor común en una protoboard, no voy a poner el emisor directamente a tierra como lo estoy mostrando aquí, sino que los capacitores van a hacer ese trabajo. Esta conexión a tierra, debo de aclarar que es lo que sucede con un amplificador emisor común cuando se hace el análisis de corriente alterna. Entonces, ahí nada más como tip, no vayan a pensar que es directamente conectado a tierra. Sabemos que siempre hay una resistencia en el emisor y la hemos trabajado, se llama como resistencia de emisor, ahí en nuestras fórmulas. Y bueno, quise dar esta explicación porque de ahí viene el nombre, ¿sí? Se dice que se llama amplificador emisor común porque el emisor queda conectado a un punto común entre la entrada y la tierra. Si yo les digo, aquí está el voltaje de entrada, obviamente aquí estoy conectando ¿quién? Pues nada más el positivo del voltaje de entrada. El voltaje de entrada puede ser una fuente, puede ser un generador de funciones. Pero si yo conecto aquí el positivo del voltaje de entrada, ¿dónde conectaría el negativo? Vean que no tengo 2 cables. Bueno, el negativo ¿dónde iría? Pues iría a tierra. Lo mismo de la salida. Si les digo, aquí vamos a tomar el voltaje de salida, este es el positivo del voltaje de salida. ¿De dónde tomo el negativo? El negativo, pues obviamente va a ser de tierra. Entonces, vean la situación. Esta tierra es común para aquí, para la entrada, y esta tierra es común para la salida. Entonces, de ahí viene el nombre. Se dice que es un amplificador emisor común. ¿Por qué? Porque el emisor queda conectado ¿a dónde? Al punto común entre la entrada y la salida. ¿Quién es el punto común
entre la entrada y la salida pues no hay más que es el emisor para este caso. Entonces, sencillo, digo, todo esto ya está ahí explicado a detalle. Como les digo, hay más videos donde ustedes podrían estudiar cómo obtener la ganancia de voltaje para cada uno de estos tres. Este es un análisis por medio de, como les decía, del modelo pi del transistor, y en función de esto ustedes podrían pues ya deducir estas fórmulas que les voy a dar enseguida. Para nuestra aplicación lo único que tenemos que hacer es identificar cuál tengo. Una vez que yo ya estoy seguro que es un emisor común, voy a aplicar esta formulita y calculo la ganancia. Entonces, lo único que tienen que revisar es: entrada está en la base, salida en el colector, el que me sobra es el emisor, pues ahí viene el nombre, se llama emisor común. Y así lo vamos a hacer con los otros tres. Y bueno, entonces que ya estudiamos, el indicador emisor común, ya vimos cómo se identifica, aplicamos esta fórmula. Vamos a ver ahora este otro caso. Si el voltaje de entrada está en la base y el voltaje de salida lo tenemos en el emisor, ¿cuál de las tres terminales del transistor queda libre? Pues queda libre el colector, ¿sí? De alguna manera, en algún análisis de los que les acabo de comentar, el colector queda conectado a tierra o el colector queda conectado al punto común entre la entrada y la salida, y por eso es que se llama como pues amplificador colector común. Entonces es muy sencillo identificar cuál de los tres trabajamos. Base está usada por la entrada, el emisor está usado por la salida, el que queda libre de las tres patas del transistor es el colector, por eso se llama colector común. Y pues para esto usaríamos la fórmula que dice ganancia de voltaje para un amplificador colector común. Y bien, el último de los tres, pues el que tenemos aquí ya, ahora dice: si el voltaje de entrada está conectado, está llegando por el emisor, y el voltaje de salida se está tomando del colector, ¿cuál sobra? Ya usé emisor, ya usé colector, ¿cuál sobra? Sobra la base. La base es la que queda conectada al punto común entre la entrada y la salida, que es la tierra, y es por eso que a ese amplificador se le llama base común. Entonces, para ese caso, cuando yo tenga esta configuración, usaré la fórmula que dice ganancia de voltaje para un base común. Como les comento, vamos a hacer ejercicios donde estaremos calculando la ganancia para cada uno de los casos, y estaremos calculando también el voltaje de salida. Acuérdense que les decía hace un momento, cuando les daba la definición de ganancia de voltaje, les decía: voltaje de entrada va a ser dato. Vamos a tener todos los datos de aquí del circuito, todas las conexiones, y vamos a calcular quién es el voltaje de salida. Entonces voy a dibujarles el circuito completo ya de uno de estos tres casos para identificar cuál de los tres es y poder aplicar esas fórmulas. Entonces acuérdense que estas fórmulas tienen todo un procedimiento para obtenerse. Si quieren ir más allá, si quieren conocer un poquito más, pues nada más revisen los videos que tengo por ahí donde se explica esa situación, ¿sí? Para que abunden más en el tema. Y bien, aquí tenemos las tres fórmulas que les he comentado. Para cada uno de los amplificadores usaremos la fórmula que se observa aquí, ya sea un emisor común, colector común o base común. Ya sabemos cómo identificar cuál de los tres casos tengo. Entonces, una vez que yo vi que dónde está la entrada, dónde está la salida, ya sabré cuál de estos tres casos hay que aplicar, y tendremos que calcular la ganancia. Y bueno, hay que destacar que la ganancia es un valor adimensional, así como el valor beta. Ya hemos usado el valor beta, vean que yo les digo la beta es de 100, 200, 500, no tiene unidades el valor beta. Tampoco la ganancia de voltaje va a tener unidades. Cuando yo calcule esto, simplemente va a ser un valor numérico. ¿Por qué no tiene unidades? Bueno, acuérdense que la ganancia de voltaje, y les di la definición en ese momento, decía delta B, ganancia de voltaje es igual a voltaje de salida entre voltaje de entrada. Tanto voltaje de salida como voltaje de entrada se mide en volts, entonces yo divido voltaje de salida entre voltaje de entrada. Arriba tengo volts, abajo tengo volts. ¿Qué pasa con las unidades? Volts entre volts, ¿qué pasa? Pues se van a eliminar. Entonces, sin duda, la ganancia siempre va a ser adimensional. Aquí solamente vamos a calcular números. Obviamente yo sé que cualquier resistencia que observe aquí o que encuentre aquí, o cualquier corriente, ya sé en qué se mide, ¿no? La resistencia se mide en ohms, la corriente se mide en amperes, el voltaje se mide en volts. Pero bueno, particularmente las ganancias van a ser adimensionales. Bueno, aquí ya están las fórmulas. Hay algunas cuestiones que a lo mejor no hemos trabajado, no hemos abordado. Hay otras que sí. Por ejemplo, aquí aparece un valor RB. Esa RB ya la trabajamos. Ahí en los videos anteriores que les mandé, está cómo calcular RB. Se explica cómo calcular RB. Vean que RB es la resistencia en la base, que
no se encuentra en los circuitos. Cuando tenemos el transistor polarizado con 4 resistencias, no se encuentra RB. ¿Qué tenemos en lugar de RB? Tenemos R1 y R2. Y con esas dos resistencias se calcula RB. Entonces es importante identificar que hay cosas que ya hemos trabajado, cosas que no, pero bueno, no hay mucha ciencia para que aprendamos a utilizar todo. En primer lugar, aquí me dice ganancia de voltaje emisor común, tenemos aquí un menos. Miren que acá no hay ningún menos, nada más el menos lo tenemos aquí en el emisor común, ¿sí? En los demás no hay. Tenemos varios valores. RQ pues es una resistencia que no la tenemos en los circuitos, no la vamos a tener. ¿Qué vamos a hacer para llenar este espacio en mi fórmula o para obtener ese dato? La vamos a calcular, aquí está. Es resistencia Q, la que va aquí en la fórmula, se va a calcular haciendo esta operación. RC, ya sabemos cuál es RC, siempre va a ser la resistencia que está en el colector. ¿Quién será RS? Bueno, si yo tengo voltaje de entrada y voltaje de salida en mis amplificadores, siempre, pues RS va a ser resistencia de salida. Entonces, pueden hacer ya por aquí una nota o pueden hacer un formulario donde pongan todo esto. Escriban ahí, RS es igual a ¿qué? Pues resistencia de salida. La resistencia de salida siempre la vamos a encontrar en donde esté el voltaje de salida, ¿sí? En los diagramas que yo les ponga siempre vamos a tener ahí BS. Así como lo hacíamos con los rectificadores, por ejemplo, o con los primeros circuitos que hacíamos al inicio del curso donde les pedía calcular voltaje de salida. Recuerdan ahí cuando les ponía circuitos con diodo, les decía calcular voltaje de salida. Bueno, ahí teníamos una resistencia de salida y aquí también la vamos a tener. Bueno, esa resistencia de salida la voy a calcular, bueno, la voy a usar para calcular aquí en ARQ. ¿Junto con quién otra? Con la RC. RC sin duda siempre va a estar conectada en el colector. Y bueno, nada más es buscar en mi circuito dónde está el colector, esa es RC. ¿Dónde está la salida? Bueno, la sustituyo aquí. Hago la operación y eso va a ser ¿quién? RQ. Vean que esta es la fórmula del cálculo de dos resistencias en paralelo. Si ustedes revisan el procedimiento en los otros videos que les comento, pues van a ver que viene de dónde viene esta situación. ¿Por qué se hace el paralelo de RC y RS? Bueno, en algún momento quedan conectadas en paralelo y de ahí se origina esta que se llama RQ. Entonces ya está, RQ la calculamos, RB ya la tenemos. En los análisis que hemos hecho para nuestros transistores siempre hemos usado RB, la calculamos. Acuérdense que se calcula con R1 y R2, tenemos por ahí la fórmula. Beta, pues es un dato del circuito, siempre vamos a conocer la beta del transistor. Aquí hay una resistencia que no hemos trabajado, no hemos comentado, dice RI. Bueno, así como tenemos una salida en los amplificadores, también tenemos una entrada. Pero en la entrada no podemos poner RE. ¿Por qué no podemos poner RE? Porque RE yo ya la uso para el emisor. Acuérdense que desde el inicio que trabajamos con el transistor, RE es resistencia de emisor. Si en la entrada yo también le pongo RE, me voy a confundir cuál RE es. Entonces, en lugar de usar RE para nuestras fórmulas, vamos a usar RI. Sabemos que entrada en inglés ya es in o input. Entonces ya sabemos en este caso que esta RI va a ser ¿quién? La resistencia de entrada. Es la única que le cambiamos, digamos, al inglés. ¿Por qué? Pues porque si no se confundiría con la resistencia de emisor. Entonces ya está. Igual, como les digo, si esto ya lo tienen en un formulario, pongan RI es resistencia de entrada. ¿Dónde va a estar la resistencia de entrada? Pues donde esté el voltaje de entrada. Así como lo hicimos con esta RS que les comentaba, R de salida pues está en donde tenemos el voltaje de salida. RI siempre va a estar en serie. Aquí nada más hay que ubicar esa parte. RI, si quieren apuntarlo, dice RI va a estar en serie con el voltaje de entrada. Esa es una situación. RS va a estar en paralelo, es al revés, ¿sí? Bueno, es una conexión diferente. La RS que les comento que vamos a usar en esta fórmula dice RS siempre va a estar en paralelo. Búsquenla siempre, RS va a estar en paralelo con el voltaje de salida. Mientras que RI siempre va a estar en serie. RI va a estar en serie con el voltaje de entrada. Entonces es importante esta situación. Y bueno, ya saben qué es serie, ya saben qué es paralelo para que ubiquen bien sus resistencias. Entonces ya está. RI la buscamos donde esté el voltaje de entrada. RB pues es la misma que está acá arriba, ya la conozco. Beta ya lo conozco. Aquí hay un 40, es una constante, no se va a mover. Este 40 pues es por algunas propiedades del transistor. Tenemos para aquí otro dato, IC, ya lo conozco. Bueno, ya sé qué es IC. Es la corriente que pasa en el colector. Vean que hemos hecho ahí ejercicios donde les decía calcular corriente en el colector, calcular voltaje colector emisor y después saber la región de operación del transistor. Bueno, a esa IC que calculábamos para los procedimientos anteriores, aquí está IC. La multiplicamos por 40 y bueno, es parte de mi fórmula. Dentro del paréntesis que tenemos otra vez RI.
RI, pues ya sabemos, es la resistencia de entrada, y RB, la resistencia que se calcula que equivaldría a la resistencia de base. Es importante que hagan su formulario, ¿sí? Esto lo podríamos aplicar, lo estaríamos aplicando sobre todo si es que ustedes van a presentar examen general. Por ahí no sé si ya tengan el dato, ya está terminando el cuatrimestre, ya va a ser necesario que hagamos la evaluación general para quien lo vaya a hacer. Les adelanto un poquito ahí la situación que pues hemos hecho diferentes tareas, diferentes actividades, simplemente vamos a promediar todo lo que me han entregado, ¿sí? Promediando todo lo que me han entregado, de ahí va a salir su calificación. Si es que ustedes no alcanzan a acreditar, ya saben que deben sacar 8, ¿sí? Si no sacan 8, promediando todas las actividades que me han entregado, tareas, todo lo que me han subido ahí a la plataforma, si ustedes no tienen un 8, pues van a tener que hacer el examen general. Y obviamente, pues para hacer el examen general va a ser necesario que todo esto lo tengan ustedes en un formulario. Entonces, es importante que hagan bien su formulario y consideren esto. Este es RI, este es RI, no la confundan con R1. Hay veces que hacen mal sus formularios y aquí sustituyen R1, no es R1. Vean, en estas tres fórmulas que están aquí, en ningún lado está R1. Todas las que tengo por aquí es RI, RI, en todos lados está RI, R1 no está. Entonces, hagan bien su formulario para que no haya problemas y calculen bien. Como les decía, esta es la única que tiene el menos, aquí no está el menos, ¿sí? ¿Esto qué implica? Bueno, obviamente que la ganancia de voltaje para un amplificador emisor común va a tener un signo negativo, ¿sí? Va a tener un signo negativo, pero eso no va a ser ningún problema. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Ya, calculamos ese valor y bueno, podríamos calcular voltaje de salida, como les comentaba hace un momento. Después, ¿qué tenemos? Ganancia de voltaje para colector común, pues igual tenemos ahí algunas cuestiones equivalentes a lo que está arriba o lo mismo, por así decirlo. RI es la misma, ya sabemos que es la resistencia de entrada. IC ya sé dónde se calcula, es lo primero que calculamos en nuestros transistores. 40 es constante, la beta pues ya sabemos dónde viene, la beta. RB ya sabemos que igual se calcula, es resistencia de base. Lo único nuevo que tenemos aquí que no hemos comentado quién es, pues es RT. ¿De dónde viene RT? Pues por acá lo tenemos, aquí está RT claramente, se va a calcular con la resistencia E. Ya sabemos que es resistencia de emisor, resistencia de salida. Ya sabemos que hacemos aquí, qué operación es prácticamente la misma operación que tenemos arriba, nada más que acá es la resistencia de emisor y la de salida, mientras que acá arriba era la de colector y la de salida. ¿Por qué se hace con la de emisor? Bueno, acuérdense que el amplificador, estamos hablando de ¿cuál? Del colector común. El colector común tiene su salida en otro lado, ¿sí? Tenía la salida en el colector, tiene la salida en el emisor. Es por eso que sus resistencias se calculan, una con el paralelo de colector y salida y otra con el paralelo de emisor y salida, porque la salida está en diferente lado. Y bueno, es por eso que tenemos por aquí pues esta RT, ya sin problema calculamos con esta fórmula, sustituimos RT aquí, sustituimos RT acá, todo lo demás ya lo conocemos. Acuérdense, esto es RI, no es R1, este es RI. 40 es una constante, nunca se cambia 40. IC pues ya lo calculamos en las primeras partes de los circuitos, bueno, en las primeras partes de los análisis. Por último tenemos la ganancia de voltaje para un amplificador base común. Otra vez está el 40 que es constante, IC ya sabemos es la corriente colector. RQ, vean que aquí otra vez aparece ¿quién? La misma RQ que usted acá. Pues ¿por qué aparece la misma? Porque el emisor común y el base común, los dos amplificadores su salida la tienen en el colector, entonces esta es la razón, sin falla. RQ, pues nos vamos acá, se calcula como con la de colector y la de salida. Ahí está claramente la operación, y coincide pues con la RQ que habíamos calculado acá arriba. IC ya sabemos, otra vez 40C ya sabemos dónde viene. RI, acuérdense, resistencia de entrada, este es RI, también resistencia de entrada, RI entre resistencia de emisor. R de entrada entre R de emisor más 1, una constante igual. Simplemente hay que hacer operaciones. Fíjense que con estas explicaciones que les doy o con este formulario, si ustedes son ordenados, si ustedes llevan más o menos ahí unos apuntes de lo que les he explicado, pues aunque sea por videos, digo, no hay muchas opciones para que les explique. Lo ideal sería que todo esto lo viéramos en la escuela, ¿verdad? Pero ya sabemos por qué no se puede estar allá. Entonces, si ustedes ya han hecho más o menos unos apuntes de todo lo que les he enviado por videos, si ya tienen ahí lo agregan a su formulario, pues créanme que si es necesario que presenten el examen general, no van a tener problemas. ¿Los problemas dónde empiezan? Los problemas empiezan cuando ustedes, por ejemplo,
quieren calcular esto y no lo hacen adecuadamente en su calculadora. Acuérdense que estamos en un área de ingeniería, entonces las matemáticas son primordiales. Y bueno, ¿por qué no calculan bien esto? Me he topado con alumnos de ahí de la escuela, compañeros de ustedes o ustedes mismos, me he topado con que pues no calculan bien esto. ¿Por qué no lo calculan bien? Pues porque no saben en la calculadora poner los paréntesis o cómo poner las fracciones. Hay algunas calculadoras que ya tienen ahí la opción de hacer todo así como fracciones o como quebrado, pues está mucho más fácil. Pero si no tienen esa teclita en la calculadora, ¿se puede hacer? Pues sí, se puede hacer todo esto, obviamente con paréntesis. Para eso son los paréntesis en la calculadora. Y pues deben de recordar que siempre respetamos las matemáticas, siempre debemos respetar algo que se llama prioridad en las operaciones. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una suma y una multiplicación? ¿Qué hacemos primero? Obviamente se le debe dar una jerarquía a las operaciones. Si tengo una multiplicación y una suma, lo primero que tengo que hacer es la multiplicación. Digo, estas son cuestiones matemáticas que ustedes deben de usar siempre. No debe de fallar esta situación. Y bueno, si es que aquí tuvieran problemas para calcular eso, seguramente es lo que les comento, que no están aplicando adecuadamente la prioridad en las operaciones o no están haciendo bien las fracciones. Otra que por ahí se les llega a pasar, RB, por ejemplo, RB, no sé, la calculé, me dio 2.2 kilohms. Bueno, aquí RB 2.2, pero no le ponen kilohms. ¿Qué implica los kilohms? Que es 1000. Sí, si yo calculé 2.2 kilohms, esta resistencia es de 2200 ohms. Si al hacer la operación le ponen nada más 2.2, obviamente esto va a estar mal. Entonces vean que no hay gran dificultad, ¿sí? Para estas alturas, en estos ejercicios, pues no los voy a poner a analizar el circuito, no los voy a poner a deducir hay alguna fórmula, simplemente los voy a poner a que sustituyan todos los valores que van a aparecer en los circuitos. Los vamos a tener que sustituir en donde, en nuestras fórmulas, y calcular lo que se requiere. Entonces no está difícil, la única cuestión es que en primer lugar deben de ser ordenados, deben de tener ya todo esto ordenado, todo ya bien detallado para que puedan trabajar. Entonces vamos a hacer ejercicios de todo esto para que ustedes pues lo aprendan. Y como les comento, si es que van a presentar el examen general, es importante que ya tengan todo esto y lo que hemos visto en algún formulario para que no se les complique.